El poder de la ignorancia selectiva. Te quiero hablar de este concepto que para mí ha sido un parteaguas en cómo me relaciono con el mundo. Me ha salvado de perder mucho tiempo, me ha salvado de equivocarme y definitivamente creo que es algo muy importante que todos deberíamos de practicar. La ignorancia selectiva. ¿Qué rayos es este concepto y por qué estoy diciendo que tiene poder? ¿Qué es la ignorancia selectiva? ¿Por qué digo que tiene poder? ¿Y de qué manera la podemos poner en práctica en nuestra vida? Primero que nada, ¿qué es la ignorancia selectiva? Es seleccionar o elegir conscientemente todo eso de lo que no queremos ser conscientes. Porque muchas cosas del mundo demandan nuestra atención. Y la idea de todo esto es ser obsesivamente quirúrgico con en dónde inviertes tu tiempo y en dónde pones tu atención. Porque el control de eso es la base de todo lo que podemos hacer. Entonces, tenemos que saber que hay muchas cosas que vamos a querer saber, o hay muchas cosas que el mundo nos va a querer poner en la cara, y tenemos que saber decir que no. Porque en el momento en el que empezamos a ser conscientes de esas cosas, empezamos a canjear, a intercambiar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra creatividad, el estado de nuestra conciencia, al final. Porque también muchas de estas cosas están diseñadas para perturbarnos emocionalmente y para meternos en un mecanismo de consumir información que no nos ayuda. Porque lo que tenemos que saber es que nuestra conciencia y nuestra atención son como una linterna. Tiene una limitación hasta dónde esa luz puede llegar, la luz de la linterna. Y entonces nosotros tenemos que decidir hacia dónde enfocamos esa linterna de nuestra atención, que solamente puede abarcar un espacio determinado. El espacio en donde decidimos enfocarnos, el espacio que decidimos atender, poner nuestra atención, poner nuestro tiempo, poner nuestra creatividad, poner nuestros recursos y caminar en una dirección. Pero cuando la tentación es la distracción, es decir, todo lo que te quita tiempo y concentración o enfoque de lo que tú elegiste conscientemente, entonces también conscientemente puedes elegir todas las cosas que no necesitas saber, todas las cosas que no necesitas que estén presentes en tu vida. Y esto a mí en lo personal me cuesta trabajo porque tengo una tendencia a querer saber qué es lo que está pasando en el mundo. Porque por un lado es necesario, porque el saber qué es lo que pasa en el mundo y cómo hay muchas fuerzas en el mundo que nos quieren esclavizar. Nos quieren esclavizar espiritualmente, pero también nos quieren esclavizar políticamente. Y saber eso a veces te despierta. Saber eso a veces te vuelve el guerrero que sabes que tienes que ser. Porque en el momento en el que tenemos un enemigo en común, de repente estás mucho más parado en el bando en el que sabes que tienes que estar. Y tienes también un propósito en común. Y te vuelves un guerrero de ese propósito en común. Pero más allá de ese momento especial en el cual despiertas a tu propósito en el mundo y al camino correcto, a cuál es el equipo correcto, a estar del lado correcto de la historia básicamente, que es el estar del lado del liberalismo y estar del lado de los valores divinos, los valores y los principios y las ideas que vienen de Dios, las ideas que le hacen bien a nuestra sociedad, la verdad, lo bueno, lo correcto, lo justo. Y para apoyar la sociedad o para ser un agente de bien en la sociedad, no estamos obligados a saber todo el tiempo todo lo que está pasando. Y de esto se trata la ignorancia selectiva.
Se trata de seleccionar todas esas cosas que me gustaría saber, pero al final, ¿sabes qué? No necesito saber nada de eso. En mi caso, todas las nuevas películas que van saliendo, yo soy un cinéfilo apasionado, intento ver películas todas las noches. Pero muchas veces, ¿sabes qué? No necesito estudiar cine ya. Ya no necesito saber y ver todas las nuevas películas que están saliendo. Si de repente me llega que hay una joya que no me puedo perder, bueno, voy a ver esa joya. Pero en general tengo que ser mucho más selectivo con en dónde invierto mi tiempo. Las noticias. No necesito estar al pendiente de todas las noticias. No necesito estar al pendiente de todas las cosas que pasan con mis amigos. No necesito estar viendo noticias en redes sociales para saber qué es lo que están haciendo las personas que están en mi círculo de redes sociales. No necesito estar al pendiente de todas las nuevas tecnologías del mundo que están saliendo y que están revolucionando la inteligencia artificial y bla, bla, bla. No necesito, porque yo necesito estar al pendiente de las tecnologías que están moviendo el mundo de la producción audiovisual o el mundo de cómo el video y el contenido le ayuda a los negocios en el Internet. Todo eso que sí es mi área de experiencia, eso sí tengo que saber. Pero para tener tiempo y espacio mental para saber lo que tengo que saber y estar al pendiente de todo lo que sí tengo que estar al pendiente, tengo que practicar la ignorancia selectiva, que significa conscientemente elegir todas esas cosas que sabes que yo no consumo. Yo no estoy al pendiente de cuáles son los equipos deportivos que han ganado las últimas ligas y quién ganó el fútbol americano la semana pasada. No lo sé porque conscientemente he elegido en mi vida ignorar esas cosas. Y ese es el poder de la ignorancia selectiva, que te permite dejar de ser un foco y ser un láser. Y eso es algo que muy poca gente puede decir y realmente estoy convencido de que ese cambio, el cambiar de ser un creativo foco a ser un creativo láser, te pongas la etiqueta que te pongas, al final no importa si te pones la etiqueta de emprendedor, fundador, hombre de negocios o artista o creativo o creador, la etiqueta que te pongas no quita qué tipo de persona eres. Eres el tipo de persona que se mueve en el mundo de las ideas y que tiene una visión y la quiere ejecutar y que es su propio líder y colabora con otros para manifestar o avanzar su plan maestro. Y es distinto ese tipo de persona al tipo de persona que vive su vida para, a través de colaborar en el plan maestro de alguien más, recibir un sueldo y con ese sueldo llevar su vida lo más tranquilamente posible. Esta vida es una vida de una persona altamente obsesiva, altamente apasionada, que está persiguiendo una vida de alto riesgo, pero también de alto retorno. Y esa capacidad de tomar riesgos también nos tienes que centrar en qué tipo de persona tenemos que ser, y tenemos que ser el tipo de persona que se obsesiona con su propio camino. Y para estar obsesionado con tu propio camino, a fuerza, tienes que elegir ni siquiera voltear a ver otros caminos. Ese es el nivel de obsesión. Si puedes, busca cómo hablaba Steve Jobs del concepto del enfoque. Steve Jobs decía, la mayoría de la gente piensa que el enfoque es nada más, estar trabajando en algo por 3 horas y que nada te distraiga. Dice, no, el enfoque te tiene que doler en el alma. El nivel de enfoque correcto de una persona como Steve Jobs, obsesionada con llevar su visión a la realidad. Dice, tiene que tener cierto grado de sacrificio, porque a las cosas que les dices que no te tienen que doler. Por ejemplo, yo ahorita tengo una necesidad de ponerme a investigar sobre una ley que quieren pasar en México para poder censurar a líderes religiosos, especialmente de la Iglesia Católica, para que el gobierno pueda censurar y controlar lo que dicen los sacerdotes. Y eso me parece verdaderamente peligroso. Me parece que ya tiene tintes orwellianos, ¿no? Haciendo un guiño a George Orwell, que escribió en 1984.
que es un tratado muy consciente de cuáles son los peligros de la censura y de vivir en una tecnocracia en donde la tecnología es observada, controlada y censurada para manipular la percepción social. Y al final tenemos que saber que eso de la manipulación de la percepción es algo muy real. Por eso, la ignorancia selectiva, regresando a la importancia de elegir conscientemente todas esas cosas, fuentes de información o temas que tenemos que ignorar, especialmente alrededor de las noticias y toda la información que se nos bombardea, de estar pendientes de todo lo que pasa en el mundo. Porque muchas de esas cosas que pasan en el mundo están diseñadas para manipular nuestra percepción y hacernos reaccionar emocionalmente a un evento social que ocurrió. Y que muchas veces la manera en la que se comunica ese evento social que ocurrió nos hace culparnos entre nosotros, culparnos entre ciudadanos o entre bandos políticos, culpar al otro lado, cuando hay un mecanismo operando que desde las sombras construye la narrativa, la percepción de la narrativa y luego la reacción de la narrativa. Y así es como se mueve el mundo de la geopolítica, con operaciones psicológicas prefabricadas que te hacen reaccionar de una manera. Por eso, honestamente, yo estoy convencido de que lo mejor que podemos hacer como creativos, como emprendedores, personas que somos líderes de nuestro propio proyecto, es simplemente obsesionarnos por lo que nosotros tenemos que hacer, por ser las personas que tenemos que ser, hacer las cosas que tenemos que hacer y saber tener todo lo que es la consecuencia de la creatividad, porque la creatividad genera abundancia, pero también tenemos que saber aprender a vivir en abundancia. Y todo lo demás debería de ser un no rotundo, porque nuestra conciencia y la creatividad puesta en una dirección consciente es lo que salva el mundo. Cada nueva persona que se decide ser un creador de valor en el mundo, ser un emprendedor, empezar un negocio, empezar su propio proyecto, y que toma la decisión de tomar acción para, de alguna manera, encontrar su rol en la sociedad, servir a su prójimo, crear bienes, productos, servicios de mejor calidad a mejor precio para solucionar problemas, eliminar dolores en la sociedad en la que vivimos. Esa persona es la persona que cambia el mundo, no la persona que está al pendiente de todas las noticias, o la persona que sabe muchísimo de política o muchísimo de filosofía. Al final, no son las ideas lo que cambian el mundo, son las buenas ideas puestas en acción, llevadas a sus máximas consecuencias. Y cuando estamos enfocados en las acciones que tenemos que hacer, podemos ser imparables. Pero por eso tenemos que practicar la ignorancia selectiva, para poder tener el control de nuestro poder creativo. Porque nuestro poder creativo es lo que está en juego. En el momento en el que yo ya me pasé 3 horas obsesionado con mi celular haciendo este movimiento para ver un nuevo video, y en 99% de los videos que vi son basura superficial que me estupidiza. Entonces, en ese momento ganó la agenda del control mediático y la manipulación de la percepción social para robarme 3 horas de alma, 3 horas de conciencia, 3 horas de mi atención, que es lo más valioso que tengo. Pero cuando practico la ignorancia selectiva, regreso a mi propósito, logro obsesionarme con las cosas que tengo que hacer, entonces estoy siendo la persona que el mundo necesita que yo sea, que es el agente de cambio. El agente de cambio es el individuo que utiliza su creatividad para tener un intercambio libre y voluntario con otra persona. Y de eso se trata el libre mercado o el capitalismo, de los intercambios libres y voluntarios que hacemos los individuos para mejorar nuestra vida. Y al final,
cuando sabemos que eso es lo que queremos, cuando ya sabemos cómo queremos mejorar nuestra vida, tenemos un sueño o tenemos un plan, tenemos un proyecto y sabemos que lo queremos desarrollar, entonces ya estamos en el proceso de ir de X a Y, de ir de un estado a otro estado mejor. Y tenemos que aprender a pelear por eso, porque hay muchas fuerzas en el mundo que no quieren que te conviertas en ese individuo soberano, independiente, autónomo, creativo, rico, abundante, capaz, poderoso. No quieren que seas esa persona porque puedes empezar a influenciar a otros y los puedes empezar a alentar o a motivar para que también empiecen a caminar el camino de la creatividad y la libertad. Y eso es lo que verdaderamente cambia el mundo y mueve a las masas del mundo de un estado de esclavización espiritual y social a un estado de liberación y de abundancia. Y por eso creo que es muy importante que conscientemente sepamos elegir todas esas cosas que no queremos que nos roben nuestra atención. Eso es la ignorancia selectiva. Espero te ayude.